Want to know the secret to a great night's sleep? It's Purple. Why? Because only Purple mattresses have the Gel Flex Grid. It's the reason why Purple mattresses are soft where you want it, firm where you need it, and instantly respond to movement. The Gel Flex Grid flexes around pressure points to support your whole body, no matter how you sleep. Plus, the Gel Flex Grid is 80% air. It breathes, so you're not too hot or too cold. Learn more about Purple mattresses and the Gel Flex Grid at purple.com. Purple, reinventing sleep. Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Urus Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente con ustedes, transmitiendo desde la Ciudad de México en vivo totalmente. Y pues bueno, aquí estamos más, les voy a dar la fecha, 18, estamos de octubre de 2021. Y pues bueno, también está aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza. Los saludamos y yo también los saludo a ustedes. Soy Doris. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, amigos de Urus Radio. Muy buenas noches tengan todos ustedes, con el gusto de saludarlos un lunes más. Sí, un lunes más y con nuevas historias, profesor. El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie. Y bueno, va a estar muy buena. Y pues como ustedes escucharon, hay un nuevo intro. Y pues muchas gracias. Por acá Ger Solano dice qué bonito intro. Pues bueno, se lo debemos a nuestro amigo Gabo Ibarra, que es quien está trabajando fuertemente en todo esto de la tecnología. Y pues bueno, muchas gracias. De hecho, pues él está ahorita también trabajando en el canal de YouTube, igual pues modificando algunos de los audios. Y pues bueno, es que también, profesor, ya tenemos más de 10,000 seguidores, que ya les habíamos dicho. Ya ahorita ya son 10,600 seguidores. Y pues bueno, esto sigue creciendo. Y pues, profesor, ¿de qué nos va a hablar el día de hoy? Y saludamos. Permítame, profesores. Adelante. Saludamos a nuestros amigos aquí del chat. Diego Arriaga, Javier Quiroz, Edson Alberto, Frida Loera, Héctor González. Está Alejandro Alvarado también, arquitecta Montserrat, Edson Alberto. También Edson Alberto nos dice que qué bonito intro. Bien, Gabo, bien. También está Asire Castillo, Diego Arriaga, Luis Alfredo Blanco Domínguez. Y también Diego Arriaga nos dice que genial su nueva cortinilla. Y pues bueno, estamos innovando. Y bueno, de verdad que nuestro amigo Gabo se ha pulido. Igual tenemos a otros amigos que nos ayudan. Está el ingeniero Valencia, que está él trabajando también muy duro en la biblioteca digital, que ya hay muchísimos amigos que están dentro del grupo de Biblioteca Digital. Y pues bueno, también mandamos un saludo a nuestro amigo Iván Cortés y a Emiliano Chávez, que cumple 21 años. Felicidades. Y pues, profesor, ahora sí, el micrófono es de usted. Licenciada, amigos, bueno, pues primero agradecer la participación de ustedes el miércoles pasado en la conferencia que fuimos invitados a dar al Palacio de Minería, todavía por medio virtual, pero la siguiente conferencia en Palacio de Minería, que ya es la conclusión de la consumación de la independencia, pues será ya presencial, que será un honor para nosotros estar en un sitio histórico como es nuestro querido Palacio de Minería. Entonces agradecemos a la maestra Tere, a Carla Hernández, todo su apoyo y pues su invitación. Y claro que ahí estaremos, y ya los invitaremos a ustedes, amigos,
ya estas conferencias presenciales. Sí, y es importante, igual que si se van a estar presentes y van a asistir, por favor, mándenos un mensaje con sus datos para vamos a hacer una pre-lista, porque desafortunadamente por todavía eso de la pandemia, pues igual el cupo va a ser restringido, así que necesitamos una lista para que les puedan dar acceso. Claro, todo eso será gratuito, ¿eh? Ah, sí, totalmente gratuito. Bueno, entonces en la en la conferencia que dimos el miércoles pasado, decíamos algo de que muchos personajes quedan olvidados en la historia debido a que grandes personajes, en el caso de la independencia como Hidalgo, Morelos, Mina, Guerrero, Iturbide, o sea, los personajes de más renombre, pues como que dejan poco espacio a muchísimos personajes que no tienen tanto renombre. Y pensando también, al mismo tiempo, en que nos han pedido que hablemos de mexicanos que han triunfado en el extranjero, que entonces decidimos unir esos dos temas para hacer una nueva serie. No va a ser muy larga esta serie, pero va a estar muy muy interesante. Mientras preparamos las otras series, ya estamos totalmente en ello. Llamada Historias Olvidadas de México. Historias Olvidadas de México. Ahí están las historias, amigos, ahí están las historias, las cuales podemos corroborar. Y son impresionantes esas historias que involucran a grandes mexicanos. Entonces hoy vamos a hablar de 3 casos, si nos da tiempo, hablaremos de tres historias, licenciada. Adelante, profesor. Pues bien, comenzamos. Recientemente, en estos días, se celebró pues un recordatorio más de lo que sucedió el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Amigos, estamos hablando de 53 años ya que se dio esa terrible matanza, y que no fue solamente Tlatelolco, fueron los días previos y los días posteriores, ante el terror que tenía el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz del movimiento estudiantil, un movimiento que se le salió de las manos, que comenzó con un pleito entre escuelas, un pleito que, bueno, siempre es desagradable que haya esos pleitos porque hay golpes, hay lastimados, pero que no pasaba de ahí, de un pleito más, y que de pronto el gobierno hizo crecer este movimiento por las represalias que tomó. Esto creció a tal magnitud de que la única manera que pudieron frenarlo fue con la masacre de Tlatelolco. Aquí hemos tenido en Urus Radio ya algunos testimonios. Nos acordamos de nuestro querido amigo José Luis León Volante, que en paz descanse, y que nos dejó aquí grabado para la posteridad su testimonio, sus vivencias, y hemos platicado nosotros de otras personas a las cuales hemos entrevistado, hemos tenido información, inclusive del piloto que tripulaba el helicóptero donde salieron las bengalas. Su propia experiencia. Mi propia experiencia, porque lo conocí. Entonces, pues es un hecho doloroso que todavía sigue dándonos mucho de qué hablar, y seguimos conociendo historias tras historias, una tras de otra. Entonces, hace unos meses tuvimos la oportunidad de recibir un mensaje donde nos ofrecían platicarnos una historia con uno de los sobrevivientes de la noche de Tlatelolco. Entonces acudimos a una cita fuera de la ciudad, y conocimos al señor Jorge Marino. Jorge Marino, que en esos tiempos él era un joven, él nos autorizó a platicar esta historia. Era un joven estudiante, pero que al mismo tiempo trabajaba y que estaba involucrado en el movimiento. No pertenecía a las brigadas, pero estaba involucrado por la simpatía, por ser estudiante y por concordar pues con los ideales, con ese famoso pliego petitorio que tanto dolor de cabeza le costó al gobierno, y por esa famosa ley de disolución social, que pues esto era ¿cómo le podemos decir? Era una puerta abierta a la represión, y que estaba consignada en la Constitución. Y bueno, no podemos negar que fue un placer conocerlo, pero al mismo tiempo nos movió fibras muy, muy sensibles. La historia que él nos platicó tiene ciertas peculiaridades. Fíjense que
él nos contaba pues que ese día él acude a la Plaza de la Constitución, a la Plaza de las Tres Culturas. Él acude porque en su trabajo, él trabajaba para gente judía y era un día festivo. Entonces ese día no trabajó y decide ir a la Plaza de las Tres Culturas. Les digo, él era también estudiante, aunque no era brigadista, pero estaba inmerso en el movimiento. Aquí es donde entran las cuestiones, ¿qué podríamos decir? De suerte, o no sabemos cómo llamarlo, donde él tiene su auto, y su auto él recién lo había llevado a pintar. Entonces él pide un verde olivo para que pinte en su coche, un coche francés, que ya no existe esa marca de coches. Pide un verde olivo, ¿sí? Se lo pintan de verde, pero no el verde olivo, porque bueno, de hecho está prohibido pintar esos vehículos desde hace muchísimo tiempo, es un color exclusivo para el uso del ejército, y se lo pintan de otro verde, pero algo parecido al verde olivo. Entonces decide ir a la Plaza de las Tres Culturas y él nos platica que llega por lo que era San Juan de Letrán, que hoy es el eje central, y decide estacionarse frente a la plaza. Pero que él nota el movimiento de tropas, el movimiento de que hay tanquetas, entonces ahí en esa zona hay bastantes soldados, entonces pues por seguridad decide mover su vehículo, da la vuelta a la derecha sobre la avenida Manuel González. En ese tiempo tenía doble sentido, actualmente el sentido es de este a oeste, y decide dejar su vehículo ahí, o sea, a un costado de la Plaza de las Tres Culturas. Se baja y entra a la plaza. Entonces comienza la balacera, ¿sí? Él busca donde resguardarse, ve a mucha gente caer, pasan las balas por todas partes. Entonces, donde él busca, procura quedar de espaldas a una pared, ¿sí? Para observar en qué momento puede salir de la plaza. Sabe que su vehículo está en la calle de Manuel González, entonces se resguarda un poco, ¿sí? En medio de la balacera, da la vuelta, intenta salir, ¿sí? De la plaza, cuando se topa con un militar. Y el militar viene con arma desplegada, junto con el arma trae bayoneta, y lo que le dice el soldado es que se tiene que regresar. Con palabras altisonantes, le regrésate, hijo de tal por cual. Una conclusión que él nos platica después, dice, el ejército no tenía órdenes de matar, o sea, de disparar, perdón, porque ahí me hubiera disparado. Si él hubiera tenido órdenes de disparar, ahí me dispara, me topó de frente, y lo que hizo fue regresarme, ¿sí? Entonces, dice, no tenía de entrada la orden de disparar. Entonces él se regresa en medio de la gente corriendo e intentando salir, y busca guarecerse dentro de alguno de los edificios de Tlatelolco que circulan la plaza. Entonces dice que todas las puertas, todos los accesos del edificio, de los edificios, estaban tomados por el ejército. Entonces él ve una puerta que no había sido tomada y hacia esa puerta corre, sube las escaleras del edificio, y en la primera puerta que encuentra en el primer piso toca como desesperado, le abre una señora y la señora solamente le dice, pásate, ¿sí? Ni quién eres, nada, pásate. Y él se mete, pues les digo, estaba plena balacera, y se da cuenta que adentro hay alrededor de 10 jóvenes ya, o sea que esta señora los estaba guardando en su casa, ¿sí? Al que llegaba y tocaba, pásate. Entonces dice que ahí estuvieron. Si ustedes vieron la película Rojo Amanecer, recordarán esa angustia que se vivió dentro de los departamentos, de los edificios aledaños a la plaza. Entonces, pasa un rato, bueno, unas horas, en la que ellos apenas están como asomándose entre las ventanas para ver qué sucedía allá abajo. Le toca ver a soldados disparando, a padres de familia, madres, niños, etcétera, hasta que comienza a ceder la balacera. Entonces él es el que les comenta a los demás jóvenes, y él me dice, no los conocía, jamás los volví a ver en mi vida. Dice, y les dije, ¿saben qué? Vamos a salir de aquí, ¿sí? Hay que salir de aquí. Entonces alguien dijo, no, vamos a salir, nos matan. Es que igual nos van a matar aquí o nos van a matar allá afuera. Y no es justo que involucremos a la señora que tan amablemente nos está ayudando, la involucremos, ¿no? Entonces vamos a intentar salir. Los convence
y salen todos, ¿sí? Me imagino que no sin agradecer rápidamente a la señora que los había guardado. Entonces cruzan rumbo a la calle de Manuel González. Y él comenta que ya el ejército ya no estaba en sí en la plaza, sino estaba como que en todas las esquinas con retenes y tenían a mucha gente detenida con los brazos en la nuca, y pero que era mucha gente, y ellos caminaron como pues, lo más normal posible. Para esto nos comentó que uno de los chicos que estaban ahí encerrados estaba armado, que traía un arma, y que le dijo, tira esa arma, o sea, donde puedas, tírala. Si te agarran con un arma es peor, ¿no? Esto por las conclusiones que ahorita les voy a platicar. Y llega a su coche. Dice, ¿cómo cupimos? No lo sé, pero todos se metieron a mi coche. Todos se metieron. Dice, arranco yo el coche, dice, de pronto veo un retén del ejército y dije, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos, aquí nos van a detener a todos. Y justo cuando llega al retén del ejército, el soldado que está en el retén agarra y le dice, pásele compañero, ¿sí? Y levantan la pluma del estacionamiento donde él estaba y puede salir de la plaza. Nos comenta que él repartió a todas las personas a su casa, le dijo, ¿dónde vives? En tal lado, te llevo, que dio una ruta después de que les preguntó a todos, que a todos los dejó en su casa, se esperó hasta que todos se metieran a sus casas para él poderse ir a su casa, que llegó a las 4 de la mañana, ¿sí? Así fue como salió de Tlatelolco. Pero 3 años después, cuando la matanza del Jueves de Corpus, él también se dirigía, ya él tenía otro coche. Ahorita vamos a explicar las conclusiones de todo esto. Él se dirigía rumbo al casco de Santo Tomás, y va por el rumbo de Camarones, y ya estaba rodeado todo aquello. Dice, se veía que iba a haber una represión. Dice, cuando noto varios vehículos, entre ellos le llamaron la atención 2, que tenían el mismo color de coche que él tenía 3 años antes, y que estaba lleno de jóvenes con armas. Eran los halcones que iban a atentar en el Jueves de Corpus, ¿sí? Ahí en el casco de Santo Tomás. Dice, ahí me di cuenta por qué me dijeron, pásele compañero. Seguramente, ¿sí? Y aquí va estos datos que son muy importantes para la gente que sigue todavía haciendo la investigación sobre el 2 de octubre. Quiere decir que había seguramente otro grupo, un grupo de jóvenes que posteriormente serían los halcones. Acuérdense que los halcones eran un grupo paramilitar, supuestamente armado para, de seguridad para los Juegos Olímpicos, y que fue utilizado, ¿sí? En el Jueves de Corpus. Entonces ese grupo de los halcones ya estaba trabajando desde la matanza de Tlatelolco, y utilizaban vehículos con pintura militar. Seguramente, como él decía, no era un verde oliva, pero un verde muy parecido. Cuando el soldado los vio, pues pensó que era un vehículo de los halcones, y que iba lleno de halcones, y por eso les dijo, pásale compañero. Esto nos da a entender de que había órdenes, de que todo estaba preparado, no fue algo casual, esto ya se ha comprobado, estaba perfectamente planeado. El ejército al principio no tenía la orden de disparar contra la gente, comienza una balacera. No hay que olvidar que también salieron disparos desde el 3er piso del Chihuahua, donde estaba precisamente el Consejo Nacional de Huelga. Entonces hubo gente involucrada, querían provocar esa matanza y justificarse diciendo que habían sido estudiantes los que habían provocado el enfrentamiento. Como lo dijeron esa noche en el noticiero de Jacobo Zabludowski, que había sido un enfrentamiento entre estudiantes. Esa seguramente fue la nota oficial que pasó la Secretaría de Gobernación a cargo de Luis Echeverría para que eso dijeran oficialmente a los noticieros. O sea, echarle la culpa por completo a los estudiantes, pero estaban metidos ahí gente de los halcones, gente paramilitar. Entonces él tuvo la fortuna de que lo confunden con gente paramilitar y lo dejan salir de la plaza. Quiero decirles que esto, bueno, lo platicamos así como que, pues un poco rápido. Platicamos más tiempo con nuestro amigo Jorge Marino. No podemos negar que se le quebró varias veces la voz.
Estamos hablando de que esto pasó pues hace en ese momento 52 años, luego ya ahorita 53. Y después de más de 50 años se nos quiebra la voz. Se nos sigue quebrando la voz de quienes algo tuvimos que ver. Yo no soy sobreviviente en sí de Tlatelolco, pero tuve cosas que ver con Tlatelolco. Y se nos sigue quebrando la voz, ¿sí? Seguimos pidiendo justicia. Han pasado muchos años, pero siguen saliendo este tipo de historias. Quiero agradecerle a Jorge que nos haya platicado esta vivencia, lo que él vivió. Obviamente, en la sobremesa que tuvimos, pues él habló cosas que ya hemos platicado aquí, cómo se da el movimiento, todo el movimiento contra Cueto, el movimiento contra Díaz Ordaz, sacó mucho de su sentimiento, muchas cosas que tiene guardadas, y que, bueno, estaba ahí uno de sus hijos, que lo escuchaba, yo vi con qué atención escuchaba a su papá. Él ya no vive en la Ciudad de México, poco después de que él se recibe, se sale de la Ciudad de México. Un tiempo después le tocó vivir corrupción en el gobierno, le tocó la devaluación de cuando Zedillo, perder sus negocios, en fin, hasta que se va de la Ciudad de México. Y ahora, bueno, es un hombre trabajador, es un hombre que sigue elaborando, que es un hombre honesto, pero que no olvida, porque esa huella, ese crimen, ese asesinato en masa que se cometió en Tlatelolco, pues jamás lo olvidaremos quienes tuvimos algo que ver, poco o mucho, con esa trágica noche. Entonces, estas son las historias, parte de las historias olvidadas, y que tenemos que rescatar, que tenemos que seguir rescatando y escarbando en estas historias. Entonces, pues tenemos los datos de nuestro amigo, porque yo de pronto lo comenté en la sobremesa. El programa de Urus Radio, amigos, ha ido creciendo mucho. Sí, afortunadamente, ustedes que nos están escuchando es gente que ama nuestra historia, sí, y que les agradecemos mucho. Yo quisiera, él decía, a estas 10 personas, dice, yo sé que me vieron como un ángel. Así lo dijo Jorge. Me vieron como un ángel porque llegué y los pude sacar de ahí, donde seguramente los hubieran detenido y muy seguramente los hubieran matado. Dice, salimos todos. Dice, jamás los había visto y jamás los volví a ver. Entonces yo quiero enviar este mensaje aquí en Urus Radio, amigos. Si alguno de ustedes platica esta historia y sabe de alguien que cuenta que estaba encerrado, escondido en un departamento de Tlatelolco, y llegó una persona que estuvo con ellos y de ahí lo sacó en un coche, y que en pleno retén militar les dijeron, pásenle. Pásele, compañero. Sí, pásele, compañero, y que lo llevó hasta su casa. Pues déjeme decirle que el señor se llama Jorge Marino, ¿sí? Tenemos los datos de él. Y sería interesante si por medio de este programa pudiéramos encontrar a alguno de esos sobrevivientes y ponerlos en contacto, como se ha hecho con muchas otras personas que han salvado en el Holocausto, en la Guerra Civil Española, etcétera. ¿Y por qué en México no? Si tenemos la fortuna de conocer a alguien que salvó 10 vidas más de esta matanza, bueno, lanzar este mensaje en Urus Radio. Ojalá y alguno de ustedes que nos escucha, sí, quiera reencontrarse con la persona que le salvó la vida en Tlatelolco. Nosotros con gusto los ponemos en contacto. Sí, claro que sí, profesor. Bien, pues va otra de estas historias. Amigos, por 1985 aproximadamente, yo les he comentado que soy jugador, de hecho todavía soy jugador de tenis de mesa. Es un deporte que no es muy popular en México, el tenis de mesa, pero que, bueno, yo he sido jugador, entrenador de tenis de mesa, árbitro internacional. Entonces fuimos invitados, aunque mi alma mater es la UNAM, yo no jugaba para la UNAM, fuimos invitados a un dual meet que se le conoce, o sea, un enfrentamiento entre 2 equipos nada más, a la ENEP Aragón, por ahí de 1985-86. Fuimos invitados a jugar
fuimos, actualmente es la FES, en aquel tiempo era la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragón, aquí en la Ciudad de México. Bueno, ya el plantel Aragón está en el Estado de México. Fuimos a jugar, bueno, pues imagínense, en un ambiente universitario, nosotros éramos juveniles, yo representaba a otro equipo, aunque era la UNAM, y nos la pasamos muy bien. Por ahí tengo la Gaceta de la UNAM, donde vienen los resultados y fotografías con nosotros, de ese Dual Meet que se jugó, que por cierto les ganamos. Tengo que presumir que le ganamos a la UNAM, por un partido, pero le ganamos a la UNAM. De pronto al terminar se da la convivencia. Esto lo voy a platicar tomando en cuenta que yo lo escuché, amigos. Yo lo escuché de viva voz, ¿sí? Porque quizá esta historia que les vamos a platicar trascienda y llegue a oídos de los sobrevivientes de esta historia. Pues, ¿de dónde tomo la autoridad para platicarla? De que a mí me lo contaron. Uno de ellos, no voy a decir su nombre, pero uno de ellos, al terminar este evento que tuvimos y comenzar un convivio entre jugadores, etcétera, él era encargado, pues, de parte de las actividades deportivas de la ENEP Aragón. Y resulta que él era montañista y pertenecía al equipo de montañismo de la UNAM, de nuestra máxima casa de estudios. Y empezamos a platicar. Yo iba como dentro de los responsables del equipo, entonces, bueno, pues platiqué con él. Pero después, la plática que él nos dio, nos quedamos todos callados y todos solamente lo estábamos escuchando. Quiero anticiparles el final. Él terminó bañado en llanto con esta historia que les voy a platicar, y que ya pude comprobar, y que tengo ahorita en mis manos un libro que se llama Expedición al Himalaya, 1980, Kanchenjunga, ¿sí? Oeste, 8.420 metros sobre el nivel del mar, en Nepal. Y nos platica que en 1929, amigos, surge la autonomía universitaria con José Vasconcelos. Entonces, en 1979 se cumplen 50 años de la autonomía universitaria, algo que se presume mucho dentro de esta comunidad. Entonces, la UNAM decide hacer un evento de trascendencia mundial para poder celebrar los 50 años de la autonomía universitaria. Se cuenta con un equipo de alpinismo y deciden que sea este equipo de alpinismo, este equipo de montañismo, quienes vayan al Himalaya, ¿sí? Y lleven la bandera de México y la bandera de la UNAM por primera vez, ¿sí? A la cordillera del Himalaya, a la cima del mundo, así nada más y nada menos, a la cima del mundo, para celebrar 50 años. Serían los primeros latinoamericanos en subir estas cumbres, ¿sí? En este caso, la montaña es Kanchenjunga, en Nepal, y el equipo comienza a prepararse. Vamos a platicar un poquito rápido la historia por el final. Hacen varias escaladas, están en el McKinley, allá en Estados Unidos, están en las montañas rocallosas, van al Perú, en fin, hacen varias escaladas. ¿Por qué? Amigos, yo nunca he practicado el montañismo, pero si algo respeto yo es a la gente de la montaña. Conozco a algunos montañistas, y si algo veneran y respetan los montañistas es la montaña. Para ellos es un ser vivo por completo, y es un reto, y hay que pedirle permiso incluso a la montaña. Y sabemos que en México tenemos el Pico de Orizaba, el Popo, el Ixtle, tenemos la Malinche, tenemos el Ajusco, y tenemos varias montañas nevadas, el Nevado de Toluca, etcétera, Colima, tenemos varias montañas nevadas, y que las montañas han sido parte también, ¿sí? Parte también de nuestra historia y de nuestra tradición desde la época prehispánica. Sí, de hecho, el hombre está formado en Coatepec, la montaña de la serpiente. O sea, para los mexicanos la montaña también tiene mucho de sagrado, muchísimo. Y tenemos picos muy elevados y tenemos nieves eternas, ¿sí? Entonces, yo respeto mucho a la gente de la montaña. Yo lo que más he subido, una vez trepé hasta la nieve en el Ajusco y trepé con tenis y mezclilla, a la nieve del Ajusco, o sea, ni siquiera al Pico del Águila. Estoy hablando de 3.700 metros, ¿no? Y ya siente uno que se sofoca.
ser montañista no es cualquier cosa. Hay que aclimatarse, hay que entrenarse, hay que tener una disciplina, pero sobre todo, amigos, lo que yo he comprobado es la hermandad que se da entre la gente que practica el montañismo. Se da una hermandad tremenda. ¿Por qué? Porque quizá allá arriba seamos los únicos seres vivos. Entonces nos unimos, nos apoyamos, nos echamos la mano, ¿sí? Nos hermanamos. Bueno, yo no, pues, pero lo digo como en tercera persona. O sea, la gente se hermana dentro de la montaña, y les repito, es algo sagrado, ¿sí? Entonces se empieza a formar un equipo. Tengo en mis manos este libro, Expedición al Himalaya, y me llama poderosamente la atención porque yo recuerdo la plática que tuve con uno de estos montañistas, donde me decía que originalmente el equipo era de 8 personas. Posteriormente le he dado seguimiento a esta información y resulta que solamente 6 fueron para el Himalaya, ¿sí? Pero bueno, al finalizar les voy a decir qué pasó, qué me platicaron que pasó con estas 2 personas que no fueron, ¿sí? Y que hay una pista en este libro, aquí lo tengo, hay una pista en este libro. Pero bueno, la cuestión es que se preparan, no en cualquier época del año se puede ir. Cuando es invierno es demasiado, o sea, todavía el frío es más fuerte. Cuando es época de verano el hielo es demasiado resbaloso, o sea que hay que buscar la fecha precisa para poder hacer escaladas. Fue toda una aventura, toda una odisea. Estamos hablando de que ahorita hay agencias de viajes, amigos, agencias de viajes que suben a la gente a los campamentos base, los suben en helicóptero. Y que ya hay puentes y que ya hay sogas perfectamente fijas a la montaña, de tal forma que ya ahorita es una excursión ir al Himalaya. Ya es una excursión. Se han quejado muchos de que está lleno de basura, de todos los escaladores que, bueno, suben y no quitan sus escalas, su material, y que está lleno de basura el Himalaya, pero también está lleno de muertos, porque ha cobrado muchísimas vidas el Himalaya, las diferentes cumbres. Hemos tenido grandes escaladores en México. No podemos olvidar a Carlos Carsolio, ¿sí? El 4º ser humano que logró los 14 8000 que hay, y el primero no europeo. O sea, los 3 primeros fueron europeos y el primero no europeo en subir las 14 montañas más altas del mundo fue mexicano y fue Carlos Carsolio. ¿Qué podemos decir del Sanaba, no? Que a punto de llegar al Everest tiene que ceder y 10 años después regresa y es la primera mujer latinoamericana, ¿sí? Mexicana, que sube al Everest. Pero estamos hablando de tiempos más modernos, donde ya hay más tecnología, etcétera. En el tiempo que fue este equipo de la UNAM, no había esa tecnología, todavía era como más artesanal el asunto. De hecho, ellos tienen que construir sus propias escaleras, armar sus propias cordadas, vamos. Desconozco, les pido una disculpa, sé que va a haber amigos que están escuchándonos que manejan los términos de los montañistas, yo los desconozco, ¿sí? Entonces voy a usar mis propios términos, yo sé que me van a disculpar y que lo van a entender. Entonces, pues ellos van hacia el Himalaya. Es un viaje largo, ¿sí? Son bastantes horas de vuelo, estar haciendo escalas para poder llegar a Nepal. Resulta, amigos, que todavía era el tiempo en que se tenía que contratar a los sherpas y cargadores, ¿sí? De hecho, se utilizaron más de 300, amigos, más de 300 cargadores utilizaron en diferentes etapas, que 100 en una etapa, 50 en otra, para cargar todo el material, que eran 20 toneladas de material, para poder escalar esa montaña. O sea, era todo un reto, pero lo valía la pena, porque era un reto por México y un reto por la UNAM, ¿sí? Desde Katmandú, ahí en Nepal, hasta el campamento base, hacen 28 días. O sea, casi un mes avanzando, cargando cosas. Les digo, ahorita los llevan en helicóptero, ahorita es de turismo. No, en aquellos años no. Había que cargar todo esto, había que contratar a la gente. Cada uno de este equipo tenía su propia disciplina, su propia responsabilidad, hasta que pueden llegar, y ahí se dan cuenta de que el campamento base es muy pequeño. Y el gobierno de Nepal solamente le da oportunidad a dos equipos de escalamiento, ¿sí? A diferencia del Everest, donde puede haber hasta 30 equipos. En este caso es tan pequeño el campamento base que solo le permite a 2.
y ellos se dan cuenta que vienen los alemanes y que los alemanes van a hacer también un ataque a la montaña, pero deciden ganarles para ocupar el espacio, deciden ganarles y efectivamente lanzan una avanzada, llegan primero y se acomodan, aunque después hubo problemas con los alemanes porque querían la misma ruta y los alemanes se sentían así como que nosotros somos los mejores, ustedes mexicanitos no sirven para esto. Hubo discusiones, aunque después ya a la mera hora se hermanan los dos equipos. El chiste es que los mexicanos comienzan a avanzar. Para esto, amigos, se hace un campamento base, ¿sí?, donde se reúne todo el material y se van armando 4 campamentos. En cada campamento hay menos gente y hay gente que está subiendo y bajando cosas de los diferentes campamentos. De tal forma que el campamento número 3 está a 7.300 metros sobre el nivel del mar y el campamento 4 está a 7.900 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de que ellos van a subir a 8.420 metros, ¿sí? Entonces se van quedando los mexicanos en los diferentes campamentos con sus respectivas responsabilidades de alimentos, etcétera, etcétera. Llegan hasta el campamento número 3, ¿sí? Y ahí toma la decisión de quiénes van a hacer el ascenso, quiénes van a armar el campamento 4. El campamento 3 tiene 3 tiendas y el campamento 4 solamente va a tener una tienda y solamente van a subir 3 personas. En este caso suben los escaladores, los jóvenes Hugo Saldaña, Alfonso Medina y un Sherpa especializado. Son los que suben hasta los 7.900 metros y hacen el campamento 4, ¿sí? Debajo se queda en el campamento 3, se queda Lucio Cárdenas, Manuel Casanova, que estaba en el campamento 3, se siente mal, empieza a tener efectos de montaña y baja al campamento 2, se queda en el campamento 3 Luis Cárdenas, pero hay un detalle aquí. Yo escuché una entrevista con ellos y me llama la atención. Hugo Saldaña, que es de los que va a intentar llegar a la cima, es el encargado del equipo de transmisión. Tenían radios, muy, no como los de ahorita, que ahorita todo el mundo trae celular, pero sí tenían radios y nunca se comunicó. Quién sabe qué pasaría, pero nunca se comunicó Hugo Saldaña. Entonces había comunicación del campamento 2 al campamento 3, pero ya no había comunicación del 3 al 4, ¿sí? Entonces, desde el campamento 3, ellos con una cámara fotográfica, con un lente muy potente, alcanzan a seguir los movimientos la primera noche que están allá a 7.900 metros, amigos. 7.900 metros es muchísimo, ¿sí? Ven que esa primera noche hubo mal tiempo, pero al siguiente día hay un tiempo perfecto como para atacar la montaña y llegar a la cima. Y los alcanzan a ver, y hay una fotografía donde se ven 3 puntitos, ¿sí? Se ve la montaña y se ven 3 puntitos, donde ellos ya van hacia la cima. Van hacia la cima, les repito, Hugo Saldaña, Alfonso Medina y el Sherpa. Cabe mencionar que después uno de los sobrevivientes comentó que Hugo Saldaña había decidido hacer el ascenso sin oxígeno, ¿sí? Medina sí llevaba oxígeno y el Sherpa llevaba oxígeno y el otro decide hacerlo sin oxígeno. Sí es un riesgo, sí, pero bueno, Carlos Calzorio alcanzó 3.800 sin oxígeno también, o sea, también es un reto, son nuevos retos. La cuestión es que ya no los ven bajar, suben, no los ven bajar, los están esperando o que transmitan o que se comuniquen desde el campamento 4. Y Lucio Cárdenas decide subir del campamento 3 al campamento 4 para ver qué pasa, esperando encontrarlos ahí, y se encuentra con el Sherpa que estaba teniendo ya congelación en los brazos y en las piernas, y que le dice que ya cerca de la cima él se había sentido muy mal y decide regresarse, y que iba Hugo Saldaña hasta adelante y Alfonso Medina iba atrás, y él decide bajar, y que ahí había estado toda la noche y que no regresaron, ¿sí? Entonces, aquí vamos a entrar en detalles, amigos. Hacer un rescate arriba de 8.000 metros, para los montañistas, los que saben de montaña saben que es imposible. Un rescate a 8.000 metros o más
Es imposible, amigos, porque se pone en riesgo la vida. Se pone en riesgo la vida. Decide bajar del campamento 4. Lucio, junto con el Sherpa, bajan al campamento 3, se comunican al campamento 2, dice, es que no han bajado. Lucio dice, déjame ir a buscarlos. El que iba al mando de todos era Manuel Casanova, estaba al mando de la expedición, y le dice, dame oportunidad de subir a buscarlos, y el otro se niega, pero tanto le insiste Lucio, hasta que acepta Manuel, le dice, está bien, voy a buscarlos. Sube hasta el campamento 4, todavía no llegaban, y avanza todavía, llega al límite de los 8,000, pero en ese límite le alcanza a ver toda la ruta, y no los ve, definitivamente no los ve. Pero aquí el riesgo, amigos, en un 8,000, aquí el riesgo es de que el que suba, igual ya no baje, y en lugar de ser 2, serían 3, ¿sí? Entonces tiene que tomar la decisión, sabe que ya tienen demasiado tiempo, y que es muy difícil que estén vivos. Sí, muy difícil. Y él no se puede quedar, por propia seguridad no se puede quedar. Decide bajar al campamento 4 y luego baja al campamento 3, con toda la tristeza, toda la rabia de dejar a sus 2 compañeros en la cima. ¿Sí? Y de que él sabe, por lo que le dijo el Sherpa, ya estaban muy cerca de la cumbre, y que seguramente llegaron, y seguramente allá en la cumbre pusieron la bandera de México y pusieron la bandera de la UNAM. Pero en el descenso, que uno dice, la cuestión es subir, no, la cuestión luego es bajar, porque aparte ya van agotados de la subida, ahora baja, ¿sí? Ahí ellos comentan que probablemente perdieron la ruta, porque cuando los ven la última vez ya era por la tarde del 4 de mayo, es la última vez que los ven ya a punto de llegar a la cima. Dice, seguramente al bajar los topa la noche y debieron haber perdido la ruta. Y aquí se da otra situación, esa hermandad que les digo que se da en la montaña. Y si alguno de los 2 sufrió alguna caída, el otro iba a estar con él. ¿Sí? El otro iba a estar con él. ¿Por qué? Por esa hermandad que se da. Deciden entonces bajar, ya no hay más que hacer. Envían un mensaje hacia abajo para que mandaran un telegrama a la UNAM informándoles que se había hecho cumbre, ¿sí? Pero que se había perdido 2 vidas. Llegaron hasta Katmandú, después de un descenso también azaroso, dejan una piedra grabada al pie de la montaña con los nombres de estos 2 mexicanos, ¿sí? Y deciden regresar a México. Comentan que cuando llegaron a México fue una bienvenida calurosa, afectuosa, les digo, de esta familia que son los montañistas. Pero la prensa, amigos, la prensa se va sobre de ellos, empieza a cuestionarlos, empieza a decir que pues fue una irresponsabilidad, que fue un crimen no haber enviado un equipo de rescate, sobre todo a quien encabezaba todo esto, a Manuel Casanova. Le empiezan a reclamar, ¿sí? Para todo esto, bueno, regresa Antonio Cortés, que actualmente, bueno, él ya falleció. Lucio, Manuel y Hugo Delgado son los que regresan, de los 6 que fueron, regresan 4. Y comenta Manuel que citaron a una conferencia de prensa allá en la UNAM, donde la prensa se fue contra ellos y en especial contra él, que debieron haber enviado un helicóptero, que pues fue un crimen lo que cometieron al abandonar allá a sus 2 compañeros, se fueron sobre de ellos con todo. Y de pronto, a mitad de la conferencia, se para una persona y le dice, a ver, ¿saben qué? Ustedes que tanto están criticando, ¿sí? No tienen ni la más remota idea de lo que es la montaña. Dice, yo estuve en el Aconcagua. Dice, a menos de 7,000, aquí estamos hablando de 8,400, ¿sí? Dice, yo estuve a menos de 7,000 metros, 6,700 por ahí. Y uno de mis compañeros se puso mal. Y yo empecé a arrastrarlo, a sacarlo de ahí, a intentar sacarlo de ahí, de la Aconcagua. Y para sorpresa de todos, este hombre no había mostrado sus manos. Y en el momento que está explicando, dice, y esto fue lo que conseguí, saca sus 2 manos, las muestra, y las muestra sin dedos. Había perdido todos los dedos,
¿sí? Por congelamiento, por intentar rescatar a alguien que no pudo siquiera rescatar. Y comentan que se hizo el silencio en la conferencia de prensa, porque efectivamente los cayó a todos. Si no sabes de montaña, mejor ni hables. Mejor ni hables. ¿Sí? Así terminó esta historia. Yo recuerdo, amigos, cuando ese escándalo, yo estaba muy joven, pero me acuerdo de ese escándalo, y no me imaginé que en ese evento al que yo iba, me iba a encontrar con uno de los sobrevivientes. No les digo el nombre, pero uno de los 4 sobrevivientes, y nos platica esta historia, y nos platica con detalle. Y se me quedó muy grabada la historia que nos contó. Años después, y bueno, sabiendo que fueron mexicanos, fueron los primeros mexicanos que estuvieron en el Himalaya, y que allá están todavía, porque hasta el día de hoy han subido muchísimas gentes, y se encuentran luego cadáveres, y sus restos no han sido encontrados. Después de más de 40 años, no han sido encontrados sus restos. Ellos siguen allá en el Himalaya. Y yo me acuerdo, les digo, que cuando acabamos de jugar y esta persona nos empezó a platicar todo lo que vivió en la montaña, terminó llorando. Y me acuerdo que nos dice, yo quiero regresar. Yo quiero regresar por mis hermanos que se quedaron allá en la montaña, porque yo quiero buscarlos y traerlos. No se logró, no se pudo, han pasado más de 40 años, y estos 2 mexicanos que dieron su vida por conquistar una montaña y por poner en alto el nombre de nuestro país, el nombre de su institución, de la UNAM, ¿sí? Pues allá se quedaron. Yo pienso que están contentos, porque el que ama la montaña casi siempre dice, yo quiero quedar en la montaña. Estoy seguro que ahí están contentos, pero también estoy seguro que todavía sigue ese recuerdo, esa añoranza por esos compañeros, porque hicieron muchos escalamientos juntos, porque fue todo un equipo de trabajo. Estoy seguro que la gente que aún sobrevive, pues tienen todavía ese recuerdo. Solo hay un detalle, amigos, un detalle que voy a comentar, que en la entrevista que yo vi, que en el libro que yo tengo, no lo mencionan, y que ese día, esta persona que nos platicó, este sobreviviente, nos dijo que el equipo originalmente era de 8 personas. Se habían entrenado 8 personas, habían escalado 8 personas, se prepararon 8 personas, y que días, horas quizá antes de que partiera el equipo de la UNAM al Himalaya, así nos lo platicó él, yo lo estoy repitiendo, de pronto se movieron influencias y que un familiar del rector, en ese tiempo era Guillermo Soberón, el rector, pues por las influencias de que su pariente era el rector de la UNAM, habían decidido hacer el cambio y habían sacado a un miembro del equipo para ponerlo a él. ¿Por qué? Pues porque el jovencito quería ir, ¿sí? Y que momentos después o días después, a otro integrante del equipo tuvo que salir porque metieron a alguien que era pariente de López Portillo, que en ese momento era el presidente. Así me lo contaron. En el libro no viene, y las entrevistas que yo he visto que están en YouTube tampoco lo mencionan. No sé si fue un pacto entre ellos de decir, no vamos a hablar de esto, porque esto mancha de alguna manera a la UNAM, no a la UNAM como institución, pero sí a alguien de la UNAM como Soberón, ¿sí? Pero de algo que sí me acuerdo y que lo estuve checando en el libro, porque nos platicó esta persona, dice, uno de los que quitaron de la expedición para meter a uno de sus consentidos o de sus privilegiados era el médico del equipo, precisamente el médico. Yo sé que todos eran importantes, el encargado de alimentos, el encargado de transmisiones, todos eran importantes de los 8, pero sacan al médico, ¿sí? Y no olvidamos que Manuel Casanova se enferma y tiene que bajar del campamento 3 al campamento 2 y bueno, presentaron problemas médicos. Y nos comentó que cuando llegaron allá al Himalaya fueron los primeros que se enfermaron y tuvieron que abandonar el campamento. No aguantaron la montaña, pues si no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, insisto, aparte la montaña es celosa.
¿sí? Y no es cualquier cosa, el mal de montaña, todo lo que puede pasar allá arriba, hipoxia, etcétera, muchas cosas que no habían aguantado y pues que no habían ni siquiera subido al campamento 1, creo que se quedaron en campamento base y luego bajaron a Katmandú, algo así, ¿no? Y hay un detalle que dice que cuando ellos bajaron a Katmandú, como ya me habían enviado un telegrama a México, había llegado un hermano de Hugo Saldaña y la novia de Alfonso Medina, habían llegado a Katmandú, ellos son los primeros, digamos, que los enfrentan, y que les estaban echando la culpa de que ellos habían sido responsables de la muerte de estos dos montañistas. Entonces Manuel Casanova lo dijo, ahí está en YouTube, y ya lo hizo público, porque ya lo podemos tomar de manera pública. Dice, yo le entregué las grabaciones, los cassettes de todas las transmisiones que hicimos durante el ascenso, para demostrarle que se había hecho todo lo posible, o sea, ahí están todas las transmisiones grabadas. Dice, y esta persona se quedó con ese material y nunca lo entregó. La novia precisamente de Alfonso Medina, ¿sí?, nunca entregó ese material, que hubiera servido todavía más como prueba de que el equipo había hecho lo correcto y que Manuel Casanova hizo lo correcto, y al momento que dice tenemos que bajar era por seguridad, sabiendo que estaba dejando a dos personas que seguramente ya estaban muertos y que no tenía por qué arriesgar más vidas. Y un último detalle, quien hace alta montaña lo sabe. Yo les digo, yo nunca lo he hecho, pero los conozco y lo sé. Saben que hay riesgo de perder la vida en la alta montaña. Un deslave, un resbalón, una cuerda que se rompa, ellos lo saben y toman el riesgo. Es parte del reto, es parte de sus propios retos de vida, ¿sí? Y saben que están en riesgo. Aquí no se puede culpar a nadie. No se puede culpar a nadie. Creo que fue una labor impresionante la que ellos hicieron. Se manchó por esta situación, pero no se manchó por negligencia, por irresponsabilidad, sino porque no se dieron las circunstancias y se perdieron dos vidas. Pero vaya un reconocimiento, y si este programa que se está grabando ahorita llega a oídos de ellos, quiero decirles que por parte de Urus Radio, sí, los admiramos. Los admiramos, han sido personas positivas, ya son personas mayores, han dado todo por el montañismo, todo por su país. Es gente, les digo, que caray, nuestros respetos para ellos. Lástima que estos dos compañeros suyos, estos dos mexicanos, hermanos de todos nosotros, se quedaron allá en la montaña. Pero estoy seguro que están contentos en la montaña. Estoy seguro de ellos. Claro que sí, profesor, claro que sí. Y bueno, licenciada, pues se nos fue mucho el tiempo en esta historia olvidada de México. La siguiente historia tiene que ver, pero ya no la vamos a poder contar toda, licenciada, pero los vamos a dejar picados. Luego, por eso usted me dice que los dejo picados. Sí, licenciada. Cada vez que tenemos un concierto grande en la Ciudad de México, hablo de Ciudad de México, decimos, ¿dónde va a ser el concierto? ¿En el Auditorio Nacional o en los Hermanos Rodríguez? Y normalmente los conciertos más grandes son en el Autódromo, sí, bueno, todavía más grandes en el Azteca, pero conciertos así masivos, bueno, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Pero poco sabemos quiénes son los hermanos Rodríguez, Ricardo y Pedro Rodríguez. Sí, es cierto, tenemos gente como Adrián Fernández, como Checo Pérez, como Freddie Van Buren en los años 70s y 80s, en fin, Moisés Solana, que también platicaremos un poquito de él. Grandes corredores de autos mexicanos. El automovilismo. Vamos a platicar la próxima transmisión, muchos detalles de todo esto, pero yo les quiero decir por qué, porque en Urus Radio buscamos rescatar esos valores, ¿sí? Yo les voy a poner un ejemplo de lo que vamos a estar platicando la próxima semana de Pedro Rodríguez. En 1967, licenciada y amigos, en 1967 gana el Gran Premio de Sudáfrica. Esa Sudáfrica, todavía antes del apartheid, etcétera, Sudáfrica, hasta abajo del continente, y lo gana Pedro Rodríguez. ¿Y qué creen que pasa ahí, amigos? Pues que ¿quién es ese tal Pedro Rodríguez? ¿De dónde viene? Pues que de México. ¿Y dónde está México? Ni siquiera sabían dónde estaba México. Entonces no tienen la bandera de México.
y mucho menos tienen el himno nacional mexicano que se debe de tocar durante la premiación. Entonces, yo recuerdo esa anécdota de que buscaron una bandera lo más parecido a la bandera mexicana, la más parecida a la bandera italiana, pero es muy claro que es la bandera italiana. Entonces, la más parecida pusieron la bandera de Irlanda, que es naranja, blanco y rojo. Perdón, es verde, blanco, naranja, ¿sí? Y es la que izaron en lugar de la bandera mexicana. Y como no tenían más melodía que poner, ponen un disco de Frank Sinatra, ¿sí? La melodía se llama South of the Border, o al sur de la frontera, porque ahí menciona la palabra México. Es una canción de Frank Sinatra, la pueden escuchar. Bueno, pues eso se utilizó como himno nacional mexicano. Bueno, se salvaron la situación, pero Pedro Rodríguez se quedó muy molesto por eso. Y a partir de entonces, todo el tiempo, el piloto mexicano Pedro Rodríguez, todo el tiempo viajaba con una bandera de México y el disco con el himno nacional mexicano para que lo pusieran cuando él ganaba las competencias y que los llegó a utilizar, ¿eh? O sea, llegó a encontrarse en otras situaciones similares donde no tenían nuestra bandera y no tenían nuestro himno. Ahorita, bueno, lo bajan por internet, pero en aquellos años pues se necesitaba discos de acetato. Pues era lo que traía en su maleta Pedro Rodríguez, orgulloso de ser mexicano. Entonces platicaremos muchas anécdotas la próxima semana. Con eso iniciaremos precisamente con la vida de Ricardo Rodríguez y de Pedro Rodríguez. Y hay una anécdota muy curiosa también de Ricardo, que él muere en 1962, en noviembre, sí, 1 de noviembre de 1962, y a finales de noviembre de ese 62 surge una canción en la radio que se hizo muy famosa, La historia de Tommy, de César Costa. Sí, recuerden ustedes la letra de la canción de La historia de Tommy, donde habla de un accidente en una carrera y se convierte como una canción que fue casi un himno para Ricardo Rodríguez. Aparte, César Costa y Ricardo Rodríguez se parecían mucho. Y es más, cuando se hace la película se llamó Dile que la quiero, hacen tomas en el coche de César Costa, y César Costa utilizando un casco idéntico al de Ricardo Rodríguez con el emblema de la Ferrari. Todo esto vamos a platicar la próxima semana de los hermanos Rodríguez y de otras historias olvidadas de México, licenciada. Muy bien, profesor, qué lástima que no hubo el tiempo para que hablara totalmente de los hermanos Rodríguez, y hay muchas anécdotas, igual que incluyen hasta el presidente, a su papá también, ¿no? Así es. Y así pues es. bueno, ok, pues amigos, los dejamos. Algunos nos están preguntando que si va a ser presencial ya la conferencia para Palacio de Minería. Sí, efectivamente, el 8 de diciembre será presencial, por eso igual les comentábamos que si van a asistir ustedes, mándenos sus datos, ya envíen el chat, el correo de Urus Radio, pero es urusradio@yahoo.com, y pues mándenos sus datos para que igual nosotros pasemos el registro de quienes van a estar. Sí, profesor. El cupo va a ser limitado, son 150 personas nada más. Sí, sí va a ser limitado, así es que por eso estamos tratando de tener así como que un preregistro. Y pues bueno, amigos, los esperamos. Hay muchos amigos también aquí en el chat que mandan sugerencias de temas, profesor, y siempre hay alguien que dice el tema de la revolución, profesor, por favor. Lo estamos preparando, se los puedo asegurar que estamos preparando, va a ser un tema de muchos capítulos, pero sí se está preparando el tema de la Revolución Mexicana. Bueno, muchas gracias, y pues rapidísimo saludamos a nuestro amigo Gabriel Margarito Ramírez, que también cumple años, a Briham Vázquez, a Ociel Mendoza, que dice que él también propuso los héroes olvidados de México, que también tenemos un programa de los héroes olvidados. Un saludo a Maltrata Veracruz, también a Temis Ortiz, que vive por allá, a Araceli Solano, que cumple años el 21 de octubre, a Freddy Gil Villegas, y pues bueno, a todos nuestros amigos que están aquí en el chat, muchas gracias por acompañarnos. Y pues los dejamos, les recordamos que todos los lunes nos encuentran aquí
en www.spreaker.com/user/Urus Radio a las 10 de la noche. Que estén muy bien, les mandamos un fuerte abrazo y por acá los esperamos entonces el próximo lunes para escuchar más sobre estas historias olvidadas. Hasta luego. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces. Urus Radio. Want to know the secret to a great night's sleep? It's Purple. Why? Because only Purple mattresses have the Gel Flex Grid. It's the reason why Purple mattresses are soft where you want it, firm where you need it, and instantly respond to movement. The Gel Flex Grid flexes around pressure points to support your whole body, no matter how you sleep. Plus, the Gel Flex Grid is 80% air. It breathes, so you're not too hot or too cold. Learn more about Purple mattresses and the Gel Flex Grid at purple.com. Purple, reinventing sleep.